Hola, ¿qué tal? Aquí un nuevo podcast de Business Intelligence y voy a hablar sobre la importancia del cloud computing en el contexto de Business Intelligence. Bueno, suscríbase. Bueno, la importancia del Business Intelligence en las empresas. En un podcast anterior reflexioné sobre la necesidad de crear una arquitectura híbrida con un feedback de aprendizaje, desde la visión de un programador backend o de un arquitecto de software. Es decir, que las nuevas arquitecturas sean más focalizadas a captar los datos y que éstas vayan aprendiendo constantemente los patrones de los clientes o de los productos o de los proveedores, ¿no? Todo eso da la gran cantidad de datos que una empresa almacena actualmente y la necesidad de sacar provecho de esa data a través del Business Intelligence. ¿Qué tal? Bueno, acá un momento de procrastinación, ¿no? Procrastination, como dirían en inglés. Bueno, está lo que estaba pensando en estos últimos días es que, bueno, siempre está el debate en los foros de los backend developers de qué lenguaje de programación se debe utilizar o no. Bueno, hay un consenso, me parece que es C++, Java, C Sharp, PHP, por ahí está entrando Node.js también. Y bueno, en un futuro de repente lenguajes como Go entren, bueno, y está Python también, que es todo lo que el Machine Learning. Yo no sabía que Python era más antiguo que Java, pero ha madurado bastante Python en ese sentido, ¿no? Bueno, eh, lo que yo estaba pensando es que, digamos, una aplicación normal tiene, por ejemplo el frontend está almacenado en un hosting normal y está en PHP y se comunica con una aplicación, por ejemplo, en Java, que está hospedado en una instancia en Amazon Web Service y la base de datos está en una instancia también en Amazon Web Service. Entonces en todo ese flujo hay tres instancias, ¿no? Entonces es una aplicación híbrida, ¿no? O mixta, como quieran llamarlo. Entonces, la mayoría de aplicaciones, digamos, relevantes y son una serie de aplicaciones y una serie de lenguajes. Entonces, una arquitectura mixta. Pero yo me estaba, digamos, pensando de que, digamos, ahora, digamos, a nivel conceptual ya hay que tener dos tipos de arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura tradicional que haga que las aplicaciones funcionen de una forma orquestadamente, correctamente, ¿no? Que haya atomicidad de datos, pero también un elemento más, que las nuevas arquitecturas deben aprender también por sí solas. Entonces ya es un desafío más para el backend developer, ¿no? Que la arquitectura orqueste las diferentes aplicaciones y que sea capaz de aprender también, ¿no? Entonces una alternativa es poner en Docker, ¿no? Una instancia, o sea, un Docker, un algoritmo de Machine Learning para extraer la data limpia y útil de que la arquitectura haya recolectado, haya aprendido, para buscar alguna revelación, algún insights, ¿no? Que es algo que, digamos, la modernidad, ¿no? En esta transición a la era digital, el Business Intelligence va a ser es sumamente relevante ahora. Entonces, esas arquitecturas híbridas, como lo llamo, por así decirlo, que funcionen de forma tradicional, pero que le agreguen ese valor agregado, que también sean capaces de no solamente recolectar información en las empresas, ¿no? Que también sean capaces de aprender, ¿no? Que haya un feedback de aprendizaje, ¿no? Lo dejo como reflexión. Bueno, después de haber escuchado el podcast, ¿no? Donde más o menos se reflexiona sobre estas arquitecturas mixtas o híbridas con un aprendizaje, ¿no? Con un feedback de aprendizaje, hay varios temas que se tocan del cloud computing, como una base de datos relacional que está en una instancia o servidor en la nube, ¿no? Y otro servidor web que está en otra instancia o servidor y que los dos se comunican, ¿no? Entonces ya estamos hablando de cloud computing, ¿no? Pero vamos a verlo más adelante eso, ¿no?
Toda la importancia del Business Intelligence en las empresas. Los proyectos de Business Intelligence bien ejecutados contribuyen al futuro de una empresa. Desarrollar un sistema interno de recomendaciones, por ejemplo, que diga los clientes que les guste esto, les gusta también esto otro, es sumamente valioso, ¿no? Tener esa información. Entonces eso da un valor agregado a la data que se tiene almacenada y para tomar decisiones asertivas en el momento correcto, ¿no? Hay un mito falso, ¿no?, de que se necesita mucha data para encontrar revelaciones. Sin embargo, para hacer un sistema de recomendación o un proyecto BI que encuentre revelaciones para poder tomar algunas decisiones, no se necesita mucha data, sino un subconjunto de datos y herramientas. Eso sí, el subconjunto de datos tiene que ser validado por el área de ventas para saber si los datos son verdaderos y no ruidosos. Porque si tenemos un subconjunto de datos que no ha sido validado y que tiene mucho ruido, el proyecto de BI está destinado al fracaso, porque nos va a dar revelaciones o insights, como se llama en inglés, basura, que no nos sirven para nada, ¿no? Entonces hay que, antes de iniciar un proyecto de BI, hay que investigar, hay que corroborar y ver que el subconjunto de datos esté correcto, ¿no? Y esa es la importancia por la cual la arquitectura de software tiene que estar bien diseñada. Tiene que haber filtros dentro de la arquitectura para evitar que entre información, que se duplique la información, que no haya atomicidad, que se cumpla que haya atomicidad de datos, perdón, para evitar que estar ahí cocinando la data, estar ahí, digamos, tratando de arreglar la data para poder generar algún proyecto de BI. Entonces, ahí está la importancia de crear una buena arquitectura. En esta época donde hay mucha data masiva constantemente y bueno, no se necesita mucha data para poder hacer un business intelligence. Con un subconjunto de data bien hecho, bien corroborado, o sea, un dataset bien corroborado, podemos trabajar. Las empresas que están a la vanguardia no esperan acumular data masiva, como les expliqué antes, sino que están construyendo arquitecturas datacéntricas que les permite crear su conjunto de datos para ser analizados de forma rápida, para así poder tomar decisiones de negocios acertados en el momento correcto. Este tipo de nueva arquitectura requiere de un almacenaje robusto, procesamiento computacional intenso, que el cloud computing lo resuelve. Entonces ahí es donde entra el cloud computing. En estas arquitecturas datacéntricas donde se almacena mucha información y donde se tiene que analizar mucha información de forma rápida. Además, el Business Intelligence se está convirtiendo aceleradamente en el pilar de la sobrevivencia, crecimiento y fidelización a los clientes en una empresa en esta transición a la era digital. La combinación de CPUs baratos y disponibles, es decir, el cloud computing o computación en la nube en español, ha impulsado el crecimiento masivo de datos, ¿no? Porque al haber más CPUs, al haber más disponibilidad, se puede, digamos, crear arquitecturas que empiecen a acumular datos en las bases de datos y a procesarlas, ¿no? Entonces, vamos a ver la torre de recursos del cloud computing, ¿no? La torre de recursos del cloud computing es una torre conceptual para ver sus funcionalidades a grandes rasgos en tres niveles, ¿no? El nivel de abajo, anaranjado, el nivel intermedio, verde, y el nivel superior, celeste. Vamos a ver qué es eso. Entonces, la torre de recursos del cloud computing está dividida en estos tres niveles, ¿no? IaaS, que es infraestructura como servicio, ¿no? Es Infrastructure as a Service. Luego tenemos el PaaS, que es plataforma as a Service, ¿no? Platform as a Service. Y luego tenemos el Software as a Service, ¿no?
Entonces vamos a ver la capa por debajo que la capa principal, ¿no? Porque como es una torre, hay que ir viendo, construyéndolo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, esta es la capa, digamos, la capa por debajo, ¿no? La capa física, donde está el data center, donde está las redes, el networking, donde está el firewall, donde está la seguridad, donde están los servidores, ¿no? Donde están los CPUs o GPUs, donde están los discos duros, el almacenaje, donde está toda la tecnología de virtualización que hace posible el cloud computing y donde está el sistema operativo, ¿no? Donde corren el software, ¿no? Entonces vamos a ver un video para entender más o menos cómo funciona el IaaS, que es la red, cómo es una red de data centers, que es la capa física, ¿no?, del IaaS. Bueno, como ven, es sumamente complejo esta red de data centers, ¿no?, que es la capa física, en realidad, del cloud computing, donde este data center está conformado tiene los servidores, y dentro de los servidores está la virtualización, está el firewall, está el sistema operativo, etc. ¿Quiénes los usan? ¿Quiénes se meten directamente a la infraestructura como servicio? Los arquitectos de software, por ejemplo, que quieren, por ejemplo, diseñan una arquitectura de software donde quieren probar o testear
una aplicación web, un web application, ¿no? Y no quieren, y instalan, por ejemplo, el stack LAMP o el stack WAMP, ¿no? el Linux, Apache y MySQL, y el WAMP, ¿no? Que es el Windows, Apache, MySQL, ¿no? Y PHP, ¿no? Entonces quieren de frente instalar el stack en el IaaS y nada más, ¿no? Y también puede ser o el arquitecto que quiere diseñar una arquitectura donde tiene el software corre sobre un servidor, porque el IaaS es un servidor, y lo quiere configurar con cierto número de CPUs. O también puede ser darse el escenario de una persona o de un grupo de personas que quieren entrenar una red neuronal, o sea, un deep learning, y quieren un cierto número de GPUs, ¿no? Para entrenarlo. Entonces, eso es lo que te permite el IaaS, configurar el número de CPUs y GPUs. Quienes más lo utilizan, los administradores de TI y los programadores, ¿no? Por ejemplo, acá está el nuevo dashboard, ¿no? Por ejemplo, del, del servicio de S2, que es para mí es el bloque principal de Amazon Web Service, ¿no? Que es el bloque donde están las instancias o servidores virtuales de Amazon Web Service. Y bueno, ahí en este caso nos dice que tenemos una instancia corriendo, ¿no? Esta instancia puede tener, puede ser una instancia chiquita, micro, con pocos gigas de memoria RAM. Luego tiene volúmenes, ¿no? Que más adelante en algún otro podcast hablaré. Pero más o menos el volumen es la capacidad de almacenaje, ¿no? Que vendría a ser el disco duro, que podría ser en este caso que tenga 30 gigas, ¿no? De disco duro, ¿no? Que ya se ve como volumen, ¿no? No te dice este servidor tiene tanto disco duro, no te dice está unido a un volumen que tiene 30 gigas. Y luego nos vamos al PaaS, ¿no? Que es plataforma como servicio. ¿Qué es el PaaS? ¿No? El PaaS es la capa de desarrollo, ¿no? Es una capa donde hay muchas herramientas de desarrollo y donde es administración de base de datos. ¿Quiénes las usan? Los programadores. El PaaS es sumamente es práctico porque entras a un PaaS de una nube tipo Amazon Web Service o a la nube de Google Cloud, y automáticamente la nube te configura todo, ¿no? En el IaaS cada uno tiene, o sea, uno tiene que instalar el stack, ¿no? Por ejemplo, el LAMP stack, ¿no? Para que corra la aplicación. Bueno, no es muy difícil, pero digamos, uno lo tiene que instalar. En cambio, en el PaaS, con un clic se instala automáticamente, ¿no? Y ayuda mucho bastante para el prototipeo. Entonces es una capa más avanzada que el IaaS, ¿no? Sin embargo, tiene sus limitaciones porque en el IaaS, como pueden ver, se puede manejar la cantidad de CPUs, la cantidad de GPUs, se puede, digamos, entrar a la parte más técnica, ¿no? Es como configurar una computadora en el IaaS. En el PaaS simplemente es configurar el ambiente de desarrollo para programar. Es muy útil el PaaS. La mayoría de muchos programadores prefieren el PaaS para empezar a hacer sus aplicaciones y solamente dedicarse a programar, y que la parte técnica, por así decirlo, la vea la nube, ¿no? Que sea automático. Y hacen el deploy de su aplicación en el PaaS y ya. Desventajas del PaaS puede ser que te puede dar una configuración de elasticidad automática que, digamos, a veces no es la más la mejor, ¿no? Es decir, en el IaaS uno puede configurar
la elasticidad, puede quitar la elasticidad, con cero elasticidad, y en la medida de que uno vaya monitorando la aplicación, le aumenta la elasticidad. En el PAS generalmente la elasticidad de la aplicación ya está por default, y a veces la elasticidad puede ser, te puede pasar una mala jugada porque tú no tienes control a veces, de elasticidad, y si estás en prototipeo de repente la elasticidad sale más caro de lo que piensas, ¿no? Pero son cosas que se pueden configurar y ver, ¿no? O sea, tampoco es que sea una desventaja. Y luego tenemos la capa superior, ¿no? Que es la capa de software, o la capa de usuarios, que es Software as a Service, que es la capa donde están todas las aplicaciones. El Gmail está en el Software as a Service, ¿no? O sea, por debajo del Gmail hay toda una tecnología, ¿no? Y ahí está de Cloud Computing, que está por, básicamente el IaaS, ¿no? Igual todos los software que en el día a día los usuarios que utilizan, tanto en las computadoras, tanto en las laptops, tanto en los celulares, ¿no? Son SaaS, ¿no? Ejemplos: Spotify es un SaaS, YouTube es un SaaS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la torre se conforma de IaaS, que es la parte técnica, donde uno puede configurar hasta el número de CPUs, número de GPUs, para, por ejemplo, en el caso de entrenar redes neuronales, ¿no? Inclusive hasta elegir sistema operativo. El PaaS es la capa de plataforma como servicio, ¿no? Donde te ayuda mucho en el sentido te configura, digamos, la instancia de base de datos, te configura la instancia de aplicación, mientras que en el IaaS no te configura nada. Tú todo lo tienes que hacer y no hay una instancia de base de datos en IaaS. En IaaS, lo que tú tienes es, tú instalas el stack, ¿no? Como digo, el Linux, el Apache, por ejemplo, el MySQL y el PHP. O sea, todo en un mismo servidor. En cambio, el PaaS, veo que al menos en el de Amazon Web Service te obliga a crear una instancia aparte, ¿no? de base de datos, que se conecta automáticamente con la instancia del servidor. Y el Software as a Service, ¿no? Que por debajo, que como pueden ver hay una tecnológica del Cloud Computing, donde una de las tecnologías más importantes es la virtualización, permite tener el SaaS, ¿no? Como les digo, muchas aplicaciones móviles, y la gran mayoría de aplicaciones móviles, por no decir el 99%, o por no decir el 100%, son SaaS, ¿no? Bueno, conclusiones. Se vio la importancia de las arquitecturas datacéntricas. Vimos cómo funciona una red de data centers. Dividimos el cloud computing en 3 niveles y lo visualizamos en una torre. Se vio las características del IaaS, infraestructura como servicio, y se vio a grandes rasgos el dashboard del servicio, ¿no? O bloque S2 de computación de Amazon Web Services. ¿Por qué bloque? Porque S2 es un servicio, y luego, por ejemplo, hay otros servicios como el S3, ¿no? Que también es que se van armando. Si uno ve toda la infraestructura de Amazon Web Services, es como una especie también de torres, ¿no? Por eso es que ese bloque, ¿no? Que se van uniendo, ¿no? Entonces el S2 se une al bloque de C3, ¿no? Pero por ahora vamos a quedarnos con el bloque de S2, que es el bloque, para mí, el bloque principal, ¿no? Que explica gráfica muy bien que es un IaaS. Y vimos la utilidad del PaaS, que es plataforma como servicio, y finalmente vimos el último nivel de la torre del cloud computing, que es el software como servicio. Business Intelligence para la toma de decisiones inteligentes. Como vimos, el cloud computing permite
que agilizar el business intelligence, ¿no? No solamente por crear una arquitectura datacéntrica, por almacenar, por tener la capacidad de almacenar y almacenar y almacenar y procesar, procesar y procesar casi en tiempo real. Entonces, y porque es una solución inteligente para un negocio, digamos, moderno. BI para toma de decisiones inteligentes.